Habíamos hablado de la Biblia. Habíamos dicho que la Biblia tenía otro nombre. ¿Cuál es el nombre de la Biblia? Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? Las Escrituras. ¿Qué otro nombre tiene la Biblia? A ver, Manuel. La palabra de Dios, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre tiene la Sagrada Escritura? La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la Sagrada Escritura. Pues bien, habíamos dicho que la Biblia era como una biblioteca, porque tenía muchos libros en su interior. Ustedes tienen aquí la Sagrada Escritura. ¿Cuántos libros hay en este libro? En total, 73 libros. ¿Cuántas partes tiene la Biblia? Dos partes. ¿Cuáles son esas partes de la Biblia? El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 46 libros. Y el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27, ¿están seguros? 27. Y en total, 27 más 46, ¿cuántos libros en total tiene la Biblia? 73 libros. Muy bien. Y estos libros están contenidos en esa Biblia, pero antiguamente, como no existía la imprenta, esas máquinas que todo lo hacen en uno solo, letras pequeñitas, antiguamente habíamos dicho de que los libros sagrados, sobre todo en la antigüedad, estaban escritos ¿sobre qué? El papiro. Sobre el papiro. ¿Y qué es el papiro? El papiro es una planta que produce justamente los famosos pergaminos. Los pergaminos se extraían y sobre pergaminos se escribían. ¿En qué idioma se escribía? ¿En quiché? ¿En quechua? ¿O en hebreo? Del Antiguo Testamento. Hebreo. ¿En hebreo? ¿Quién dice quiché? Levanta la mano. ¿No? En hebreo. ¿Pero en qué otro idioma está escrito el Antiguo Testamento? En griego. En griego Arameo. y arameo. ¿De acuerdo? Bien, en el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma está escrito? ¿En quiché? Si no, ¿en qué idioma? Hebreo. No. En griego y algunas letras en arameo. ¿Por qué está escrito en griego? ¿Por qué está escrito en griego el Nuevo Testamento? Porque Israel había sido ocupado por el Imperio Greco-Romano, y el Imperio Greco-Romano tenía como idioma oficial el griego, y obligaron a los sacerdotes, que eran los más entendidos, a aprender el idioma del griego debido a la invasión. Y los sacerdotes fueron los que escribieron, y por eso hay esos libros. Incluso 400 años antes de que Cristo nazca, ya había invadido el Imperio Romano Israel. Por eso que los últimos 6 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se llaman libros deuterocanónicos. ¿Cómo lo saben? Cuando apareció recién la imprenta, estaban separados por letras grandes, después aparecieron las letras pequeñas. Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman los libros de la ley. También los primeros 5 libros se les dice Pentateuco. Penta significa 5. Tenemos el libro del Génesis. ¿Qué significa Génesis? ¿Sobre qué nos habla el libro de Génesis? Sobre la creación. Sobre la obra creadora de Dios. No se olviden que la palabra Génesis viene de gen. ¿Qué son los genes? Los genes son unos organismos, unos órganos tan diminutos que se encargan de transmitir
las características hereditarias de la persona, son los genes, el origen. El libro Génesis habla sobre el origen de la creación del mundo, de todo cuanto hay. Tenemos el libro del Éxodo, donde se nos narra cómo Dios, después de haber, ¿cómo se dice?, elegido un pueblo como su pueblo, pues quiere sacarlo de la esclavitud. ¿De quiénes? ¿Quiénes esclavizaron a los judíos, a los israelitas? ¿Quiénes? A ver, ¿recuerdan? Los mayas, los aztecas, los incas o los egipcios. Respuesta: los egipcios. Los egipcios fueron los que esclavizaron a los israelitas, que eran el pueblo elegido por Dios. Y en el Antiguo Testamento solamente se habla de Israel. Israel era el único pueblo que va a tener la salvación. Y los israelitas se les reconocía como, para ser salvado, ¿qué tenía que hacer un israelita? Tenían que circuncidarse. Siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes de aquí se considera un profeta? ¿Sí o no? ¿Tú te consideras profeta? Dime sí o no, nada más. ¿Tú? ¿Seguro? ¿Tú eres profeta? ¿Tú? ¿Por qué eres profeta? ¿Y desde cuándo eres profeta? Responde a la pregunta. ¿Eres profeta? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nos fuimos bautizados, nos hemos hecho profetas, sacerdotes y reyes. Todos ustedes por el bautismo, van a ejercer la función de sacerdote, de profeta y de rey. ¿Y cómo podemos anunciar el hecho de que seamos profetas en el mundo que nos ha tocado vivir? El profeta hemos dicho que anuncia el amor y la misericordia de Dios, pero denuncia las injusticias, el entendimiento. Ustedes lo viven eso. Por ejemplo, saben el quiché, no entienden muy bien el español, o el inglés peor todavía. Viene el Espíritu Santo y se les abre las mentes y empiezan a comprender todo. Reciben el don de la sabiduría, el don para poder descubrir, investigar, ver que la sabiduría máxima es Dios. El don del consejo, cómo aconsejar ante los problemas de la gente, ante los conflictos en la vida matrimonial, en la vida de la sociedad. El don de fortaleza. Eso es garantía.